manera muy específica este tema, esta materia que estamos tratando, soteriología, es la doctrina de la salvación. Hagamos una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 26, donde quedamos, y entonces hoy podemos arrancar desde el versículo 27. Pero hacemos la lectura para tratar de refrescar nuestra mente en el tema que estamos tratando. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes míos según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son también los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice el Señor, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré a amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Bueno, aquí comienza nuestra lectura entonces de hoy, de aquí en adelante para el mensaje de este día. El profeta Isaías también dijo acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Ese rechazamiento de todo Israel, pero excepto un remanente que Dios había ya de antemano seleccionado, es el tema que se trata aquí en Romanos 27 al 29, diciendo que el profeta Isaías también había anunciado esto, que era una minoría de los hijos de Israel los que iban a ser salvos. Eso significa remanente, un grupo menor, no es la mayoría, sino un grupo menor.
Estos, aunque la nación llegara a crecer muy numerosa, de todas maneras un remanente es el que se iba a salvar. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Versículo 28. Isaías dijo que el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. Estaba refiriéndose a esa invasión babilónica en donde Israel iba a ser perseguido, invadido, iban a ir al exilio. El Señor ya estaba anunciando que vendrían los juicios sobre la nación de Israel, que esta obra de Dios estaba lista. Entonces Pablo está citando estas palabras, lo que le sucedió a Israel también en el pasado, a su tiempo, como el Señor lo había prometido. Dice el versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Que el Señor los exterminó. De Sodoma y Gomorra no quedó absolutamente nada, no hay ni el recuerdo de que esa tierra existió. Tanto que los arqueólogos e historiadores y los que estudian geografía, localización, les ha costado mucho encontrar a la perfección en dónde están los restos de Sodoma y Gomorra. Algunos atrevidos, contumaces y críticos de la Biblia dicen que Sodoma y Gomorra es una mitología, dicen que es solamente una metáfora o una forma de ilustrar alguna historieta, pero que no existieron. ¿Por qué se dice que no existieron? ¿Por qué algunos críticos dicen esto, que no existió Sodoma y Gomorra? Sencillamente porque no han verificado, no quieren aceptar que esa tierra existió, porque el Señor arrasó esa tierra, la arrasó, dijo, esto no va a quedar ni el recuerdo, nada. De, Derramó su ira sobre ese lugar, fuego y azufre cayó sobre eso. Entonces Isaías dice, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado una descendencia de Israel, un remanente, entonces hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Si el Señor no hubiera, porque Israel también había pecado gravemente contra el Señor. Y por eso entonces Isaías dice esto. Así es de que él está recordando lo que pasó a esas ciudades, pero Israel sobrevivió cuando fue invadido por Babilonia y después fueron, primero por los asirios. Después los asirios barrieron con Israel, pero quedó Judá. Y después vinieron los de Babilonia y lo que quedaba lo barrieron. Y después vinieron los persas y después los griegos y después los romanos. Pero el Señor tiene una promesa sobre Israel, que Israel no va a desaparecer. Las naciones enemigas como Irán, como este grupo de Hamas que está con los palestinos, como muchas tierras árabes, como Irak también y otras tierras que practican la religión de los musulmanes, que son familia de los árabes, la mayoría son árabes, han querido exterminar a Israel siempre, son enemigos, pero no han podido, porque nuestro Dios ha decidido que Él va a conservar a la nación de Israel y que de Israel Él va a salvar un remanente, el remanente el cual llevará a reinar en el reino milenario. ¿Qué pues diremos en el versículo 30? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esto pregunta Pablo en conclusión a que los gentiles no estaban buscando la ley, no conocían la ley, no sabían qué era eso, pero él está diciendo, bueno, los gentiles no iban tras la justicia, iban era tras la maldad, eran pecadores, idólatras, blasfemos, parranderos, bueno, todo lo que hemos sido los que no éramos de Israel, no conocíamos la ley de Moisés, no conocíamos nada. Vivíamos en pecado, en ignorancia, inventando religiones paganas que para tratar de supuestamente ser buenos y poder
salvarnos por nuestros propios medios. No conocíamos la ley moral del Señor, no conocíamos la palabra, pero el Señor en su misericordia tomó una decisión entonces de salvar, de hacernos creer en Cristo. Esto es algo maravilloso. El Señor fue quien lo ejecutó. Entonces, los gentiles que no estaban buscando la justicia, sino que querían era una justicia propia, personal, alcanzaron la justificación del Señor por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, obvio que no todos los gentiles, igual, ¿no? No todos los gentiles, sino remanentes de cada nación que Dios ha decidido que crean en Él. El Señor lo decidió así. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 31, mientras Israel, que iba tras esa ley de justicia que Dios había establecido, no la alcanzó. Los de Israel debían haberse salvado todos, todos, porque a ellos se les dio el privilegio de tener a los patriarcas, las promesas, la ley, el templo, la Shekinah, la presencia de Dios allí con ellos. También cuando fueron al desierto, columna de nube, columna de fuego. Todo esto le fue dado a Israel. Ellos debían buscar la justificación, buscar la ley, buscar la ley moral, la vida moral, pero ellos no alcanzaron nada, porque Dios no les permitió darse la gloria de decir, somos salvos porque somos muy buenos. Entonces, Israel, que estaba buscando esto y que debía guardar la ley, podía jactarse de eso, no halló esa justificación por medio de esas obras. ¿Por qué? Dice el versículo 32, porque iban tras esa ley o tras esa justicia no por fe, sino ellos estaban pensando que sus obras de la ley los iban a salvar, y el Señor no les permitió, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús. Entonces, esa razón de que ellos no quisieron creer en Cristo, no quisieron creer que era por medio de la fe que Cristo fue enviado para decirles ya se cumplió todo, hasta aquí llega la ley, debían haber creído en la venida del Mesías, en que ahora yo soy el Mesías, traigo todas las señales de que soy el Mesías, deben creer en mí, pero ellos no quisieron. Ellos pensaron que haciendo tantas obras que incluso le añadieron a la ley muchas cosas que no estaban en la ley, le añadieron para dar a conocer que ellos eran muy santos. De hecho, se levantó una secta llamada los fariseos y otra los saduceos. Pero la palabra fariseo es se puede decir la traducción de una palabra hebrea que es, creo que parús, y eso significaba pureza. O sea que ellos creían que eran la pureza innata, eran la verdadera pureza, eran el linaje más santo, pensaban eso, se jactaban de eso, aun cuando su conciencia les dijera lo contrario, pero se inventaron esa secta que trataba de hacer más obras que las que estaban en la ley, o sea, mucha más pureza. Y el Señor les dijo, generación de serpientes, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor no les valió esa aparente justificación o esa aparente justicia. No, porque tenían era que creer en Cristo por medio de la fe, someterse al Señor, a la salvación en Él. Entonces tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús. Como está escrito en el versículo 33, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, roca que hace caer. El que crea en Él no será avergonzado, no será defraudado. Entonces ellos no quisieron creer, y es precisamente lo que el Señor había predicho, había anunciado por los profetas, como el profeta Isaías, que la venida del Mesías a Jerusalén iba a tener un efecto doble. Para algunos pues resultaría piedra de tropiezo, como una roca de caída, pero para otros pues sería la salvación. Así es de que era necesario que ellos creyeran en el Señor si querían tener esa bendición tan grande.
Amados hermanos, qué maravilla que el Espíritu Santo nos vaya explicando estas cosas tan claramente, a pesar de que la carta a los romanos es una carta doctrinal un tanto complicada, un poquito difícil para algunos, pero para los que quieren estudiar, para los que se dedican a estudiar, entonces pueden estudiar despacio y comprender esta doctrina tan maravillosa que nos explica el Señor aquí. Entonces hagamos un resumen a los versículos de este día. Dice en el versículo 27, también Isaías había dicho tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Noten ustedes que la salvación, algunos dicen que la salvación va a ser para la mayoría. Bueno, no me gusta entrar en esa discusión, muy aferrado a esa discusión, pero por donde quiera que leemos, la salvación no ha sido realmente para la mayoría. Siempre en todas las épocas, si vemos qué pasó en el tiempo del diluvio, una familia se salvó allí. Si vemos qué pasó en el tiempo de los descendientes de Set y los descendientes de Caín, vemos que la mayoría de los hombres se volvieron pecadores. Si vemos luego más adelante para el tiempo de Nimrod y la torre de Babel, vemos que los hombres se unieron contra Dios. Luego avanza la palabra, se le llama Abraham y siguen avanzando y encontramos a Sodoma y Gomorra. Vemos que el justo Lot abrumaba su alma sufriendo por la nefanda conducta de los conciudadanos de él en Sodoma. Y Sodoma y Gomorra todos eran impíos. Y Abraham oraba, Señor, si hubiese 50 justos, tú vas a destruir las ciudades. No, si hay 50 justos, no las destruiré. Bueno, pero supongamos que sean 40. Bueno, claro que no la voy a destruir por causa de ellos, voy a dejar que sobreviva la ciudad. Pero Señor, si hubieran 30, y así fue Abraham orando y tratando de discutir con el Señor, de suplicarle que no destruyera la ciudad, pero es que no había ni siquiera 10. No había nada que salvar allí. Total que el Señor dijo, no, saco a Lot de allí. Y lo sacó, porque sus hijas incluso se habían mezclado con esos sodomitas perversos bisexuales. Entonces, mis amados hermanos, la esposa de Lot estaba aferrada a las cosas que habían allí. Siempre ha sido la minoría, siempre ha sido un remanente. Entonces no sé por qué algunos discuten que la salvación es la mayoría que se va a salvar porque los grandes avivamientos y sacan un montón de cosas. Incluso gente dice, me soñé que va a ser la mayoría. Bueno, usted puede soñarse, puede creer, puede ilusionarse, lo que quiera, pero lo que encontramos en la palabra es que siempre es un remanente porque las naciones enteras han decidido pecar contra Dios, han decidido blasfemar contra Él, ofenderlo, desafiarlo. Entonces dice, si Israel fuera como la arena del mar, versículo 27, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos sido exterminados como Sodoma y como Gomorra. Exterminados, no hubiera quedado nada. Entonces ahora, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe en Jesucristo, pues para que vean que sí alcanzamos los gentiles, pero vuelvo y digo, no la mayoría, sino remanentes de cada nación un remanente. Por eso las iglesias debemos santificarnos en el Señor, porque ahora vemos que la mayoría de las iglesias se han contaminado de costumbres paganas, extrañas, iglesias que parecen discotecas. Ayer por ahí me llegó un video de un hombre que están bailando y así se parecen a esos grupos de Bad Bunny, de esa gente que baila tan raro y que canta tan extraño, y me doy cuenta que era un culto cristiano. Y yo pensando que era un poco de malhechores, drogadictos ahí bailando y las mujeres bailando horrible, todas como sensuales y alborotadas, se ven muy horribles, ordinarias. Eso no parecen mujeres
femeninas, decentes, dóciles, amantes del Señor, un poco de mujeres moviéndose todo raro como si estuvieran drogadas, y el hombre que está narrando dice, para que vean que la iglesia del Señor también tiene derecho a alabar a Dios de esta manera, y comienza el hombre a defender esa postura. Y digo, ¿qué está pasando con nosotros? Yo creo que las iglesias, creo yo, que no están orando lo suficiente o por lo menos la mitad de lo suficiente. Yo creo que no están buscando la palabra, algo sucede. ¿Qué pasó en el cerebro de los cristianos? ¿Qué pasó en el espíritu de los cristianos? ¿Qué está pasando? Por eso creo que siempre es un remanente de cada nación, y de la mayoría de iglesias solo un remanente que encuentra a Cristo, porque la mayoría está buscando la insensatez, está buscando las tonterías, están buscando cosas de inmadureces, herejías, malas costumbres. Ahora, Israel iba tras la justicia, pero no la alcanzó, dice el versículo 31. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque ellos no iban por fe, ellos iban por obras. Ellos no fueron justificados porque ellos pensaron que eran más santos que el mismo Cristo, tanto que los fariseos desafiaron incluso a Cristo pensando que ellos eran más puros que el Señor. Mire, pero qué arrogancia, qué soberbia la de el ser humano, pensar que sus obras realmente le van a salvar y atreverse a creer que son tan buenos como Cristo y que pueden igualarlo a Él. Amados, debemos rendirnos ante el Señor, reconocer nuestros pecados y decir, por gracia soy salvo, y solo por gracia, solo porque el Señor me concedió creer en Jesucristo soy salvo. No existe otra manera. No importa qué tan religiosos seamos, cuántos ayunos hayamos hecho en nuestra vida, no importa. Nadie se crea tan santo por haber ayunado, nadie se crea tan santo por haber orado, nadie se crea tan santo por haber hecho alguna obra en el camino del Señor. Nadie. Somos justificados solamente por la obra de Cristo y salvos únicamente por gracia, por medio de esa fe que nos fue concedida. Entonces, como iban por las obras, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado, pero el que lo rechace, el que confíe en su propia justicia, será rechazado. Cristo es una gran bendición para quienes se someten a Él de rodillas y reconocen, soy salvo por pura gracia. Pero Cristo es un enemigo. Cristo es una piedra que aplasta y que hace caer a todo aquel que piensa que por sus obras supuestas de justicia se van a salvar. Mis amados hermanos, hemos cerrado el capítulo 9, capítulo que nos habla de el misterio de la salvación. En breves momentos quiero escucharlos a ustedes.